Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del 10º informe sobre impacto social que elabora Deloitte y en el que colabora también Seres. Esta es una edición especial porque es la 10ª y, como veréis en el informe y también a lo largo de las charlas que va a haber a continuación, hemos aprovechado para hacer un breve sumario. Deloitte ha aprovechado para hacer un sumario de lo que han supuesto estos 10 años en el que hemos ido midiendo año a año el impacto social de las empresas que han participado en su elaboración, que son una muestra muy relevante de empresas de todo el país, pero que no son todas. Es decir, que el impacto social y la acción social de todas las empresas en España es mucho mayor que el que se refleja en estos informes. Veréis en el informe que en estos 10 años las compañías que han participado, que son más de 150, han desarrollado proyectos que superan los 138.000 en número y que han invertido en estos 10 años en acción social, en proyectos sociales, más de 10.000 millones de euros, con los que han llegado a más de 460 millones de personas. Además, otro de los aspectos que se mide, el 97% de las empresas que participan integran en sus plantillas a personas con discapacidad. Esto lo que significa es que la exigencia de que las empresas tengan en cuenta el impacto social de lo que hacen es una exigencia que ha llegado para quedarse, como venimos repitiendo, una exigencia que empezó hace años y que creció con la pandemia, pero que va creciendo cada vez más y que es una tendencia que no se va a quebrar. Hoy estamos asistiendo a movimientos, estáis viendo en Europa, en relación con el tema agrícola, las movilizaciones que hay de agricultores, y en alguna de esas movilizaciones veis que se cuestionan algunos de los aspectos, algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Pero todas las cuestiones que se están planteando tienen que ver con temas medioambientales, los pesticidas, temas de uso de terreno, de barbecho, otras normativas, pero no existe absolutamente ningún cuestionamiento sobre aspectos sociales. Porque, como os digo, esta exigencia de la sociedad hacia las empresas para que tengan en cuenta el impacto social en su actividad y lo consideren como un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones es algo que va a crecer cada vez más. Y en esta misma página están las empresas, está la sociedad, están los reguladores, están cada vez más los políticos, los gobernantes, y hoy nos encontramos en una encrucijada donde se está debatiendo y se va a producir en los próximos meses, en los próximos años, cómo regular, cómo establecer un marco normativo para canalizar toda esta corriente que está teniendo lugar. Sabéis que estamos próximos a que se promulgue la normativa europea sobre indicadores que se van a utilizar. Es una normativa sobre la que existe controversia, porque es una normativa que en principio se está discutiendo que incluya centenares de indicadores, y este es un aspecto que por parte de las empresas se ve con reticencia porque no se pueden seguir de manera sistemática centenares de indicadores. De hecho, como todos conocéis, en Seres llevamos 2 años con una iniciativa que es la de huella social, que consiste en establecer un marco homogéneo de medición del impacto social por sectores de actividad
y que está muy avanzada. De hecho, el plan que tenemos en SERES es que hacia un poco antes del verano y desde luego para el otoño presentar formalmente el mapa de huella social con el conjunto de indicadores que estarán entre 15 o 20 para dos grandes sectores de actividad. Con un plan en el que estamos avanzando con la colaboración de consultoras como Deloitte, Price, McKinsey, Accenture, NTT, KPMG, Ernst & Young, y estamos definiendo en cada uno de los sectores este mapa de huella social con el conjunto de indicadores, y nuestra idea es, una vez que se definen para una o dos empresas, generalizarlo a nivel de sector a través de la patronal, de manera que el sector y las empresas del sector asuman este conjunto de indicadores como un, paquete homogéneo de medición. ¿Por qué es importante la medición para todos? Pues porque, como muy bien sabéis, todo lo que no se mide no mejora. Y porque es importante tener un medio de comunicación homogéneo para poder seguir cómo evolucionan las empresas en este aspecto, para comunicar a la sociedad cuál es el impacto de lo que hacen y que la sociedad, los inversores, también puedan decidir en función de esa evolución. Y nada más, a continuación vamos a tener dos bloques en el que Ana y Concha nos van a hablar del informe, y luego tendremos un panel en el que van a participar diferentes empresas, y bueno, desde SERES esperamos que os resulte interesante y os damos las gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias. La costumbre ya, el dúo Pimpinela, ¿no? ¿Cómo quieres hacerlo? Me encanta. ¿De pie o sentadas? Has dicho que hoy díscolas, ¿no? No Vamos sé. a hacerlo de pie y Venga, luego pues lo avanzamos. hacemos de pie. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por, como siempre, amplia presencia y también por la participación, ¿no?, de todas las empresas. Lo decía Fernando, todas esas más de 150 empresas que participan en SERES, y muchas de esas, una muestra representativa, han participado una vez más en el informe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? La realidad es que esta década, gracias, entre otras cosas, al informe, hemos aprendido dos cosas. Hemos aprendido que hay una dificultad de medición, ¿no?, en todo este entramado del mundo social, dentro del ESG. Pero incluso hemos aprendido una cosa más importante a la que apuntaba Fernando. Y tiene que ver con cuán relevante es el ESG, y dentro del ESG la palanca competitiva, la S del ESG, para efectivamente que las empresas tengan un posicionamiento competitivo en aquello que hacen, ¿no? La historia ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Antes, hablar de una empresa competitiva era una empresa que tenía rentabilidad financiera positiva. Obviamente eso también sigue siendo así ahora. El tema es que antes las externalidades climáticas, las externalidades como la fragmentación social, eran eso, externalidades. Y en algunos casos que se hacían bien las cosas se incorporaban, pero probablemente no se integraban como ahora es necesario dentro de los estados financieros de las compañías y dentro de las estrategias. Eso es lo que ha cambiado, y la verdad es que aspiramos, ¿no?, entre SERES y Deloitte, que el informe haya ayudado a eso, a entender eso qué significa. Porque el ESG sí es una palanca competitiva, y Fernando también hacía referencia a conceptos como cuál es la situación geopolítica actual, qué nos ha pasado con la pandemia. De todo eso hemos aprendido que la S del ESG efectivamente es un driver relevante para marcar la competitividad de las empresas. Pero también hemos aprendido que es muy difícil de medir. Hay aspectos que son mucho más sencillos, sobre todo dentro del ESG, todo lo que tiene que ver con un concepto más científico, que es el clima. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, vamos a dar algunos pequeños detalles sobre cómo ha evolucionado la CSRD, que todavía no sigue siendo una solución perfecta para todo lo que hay que medir, ahora lo veremos. Vamos a hablar de la Directiva de Debida Diligencia, pero vamos a empezar hablando por datos del informe que nos dicen que efectivamente ya hay esa integración del concepto ESG y del concepto social dentro de las estrategias de las empresas. Un 95% de todos los que habéis participado, de todas las empresas, de esas 66 empresas, utilizan los ODS dentro de su estrategia. ¿Y eso qué significa? Pues que se marcan objetivos específicos para medir su impacto social, sobre todo en aspectos que tienen que ver con educación, con aspectos que tienen que ver
con salud y, en definitiva, con la integración de estos conceptos en su manera de operar. Bien, pero incluso más importante de esto es que el 91% de esas empresas han incorporado ya, han establecido una hoja de ruta, un plan estratégico, una manera de actuar en ESG. Bien, esto no es en sí mismo una solución, sino pasa lo que aparece aquí a la derecha, que efectivamente existan objetivos concretos que nos permitan marcar y que nos permitan medir y también, ¿por qué no?, ser transparentes al mercado y decir, oye, mira, yo me he marcado estos objetivos y mi desempeño es este. Exactamente lo mismo que hacíamos con la información financiera. Cómo evolucionan tus ingresos, cómo evoluciona tu cash flow, cómo evoluciona tu EBITDA. Bueno, pues estos 3 datos nos dicen que en esta década las empresas, el entramado español, ha efectivamente dar estos pasos que no son menores. Tras esa alineación estratégica que hay, esto está muy bien, si efectivamente tenemos un plan estratégico, estaría mejor si está integrado ya dentro del propio plan estratégico de la compañía, pensar que cada 3, 4 años, cuando las empresas resetean su visión estratégica, su ambición, siempre hay palancas que son las que son tractoras, ¿no?, de ese plan. En ocasiones es la digitalización, en otras ahora hablamos mucho de la inteligencia artificial. La buena noticia es que esto está para quedarse continuadamente en esos planes. Vale, pero una vez que tenemos el plan hay que ejecutarlo. Y eso es lo que está siendo complejo, porque esto implica una transformación de las empresas. No implica marcar 3 objetivos y que los implante un área específica de la organización, implica que haya una integración total dentro de la compañía y que efectivamente eso pueda traccionar. Y además hay que hacerlo hablando con el negocio, lo cual no siempre es sencillo. Bueno, pues la gestión empresarial responsable está siendo un pilar clave de las empresas que forman parte de SERES. Y para objetivar esto, lo podemos ejemplificar en que efectivamente esos 3 datos que aparecen arriba, ese 100% de medidas para conciliar vida familiar y laboral, ese 94% de elaboración de planes de igualdad o ese 95% de cómo el código ético de las organizaciones tracciona es relevante. Porque probablemente es algo que en nuestro sistema empresarial en las décadas anteriores no teníamos tanto en nuestra hoja de ruta, al menos de medición. Pero no acaba ahí. Esa gestión empresarial también se ve en que hay un mayor engagement con nuestra plantilla, con nuestros empleados, y hemos descubierto entre todos que la mejor manera de realizar acción social que de verdad tenga impacto, mucho más allá de la filantropía, es integrar a tus empleados en que efectivamente promuevan acciones, valores, la cultura que la propia empresa quiera realmente desarrollar. Y vamos avanzando hacia el más difícil todavía. Me quedan por aquí 2 que voy a pedir que tengamos especial atención porque es donde viene la mayor dificultad. Ese 98% de políticas también de ciberataques, ciberseguridad, detrás de las que están también, obviamente, muchos componentes sociales. Y vienen 2 complejos, y esto lo marcaremos para el final de la presentación. Hemos empezado con una visión holística de la competitividad y vamos a acabar con una visión de hoja de ruta y de qué queda por hacer. Bueno, pues aquí hay ya 2 titulares. 55% de la alta dirección y consejeros con objetivos de desempeño social. No está mal, es mal del 50%, pero para que de verdad esto cale y traccione en las organizaciones, esto tiene que formar parte de los objetivos, efectivamente, de los directivos y de los consejeros. Claro, para poder poner objetivos hay que ser capaces de medir, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? No solamente como este informe, sino Huella Social, CSRD, nos ayudan o buscan ese objetivo, ese reto que hoy tenemos. Y el último titular es: nos pasa algo mismo con la gobernanza. Lo vais a ver después en la normativa CSRD. Una de las palancas para que todo esto funcione tiene que haber una estructura de gobernanza con la misma robustez que la hemos tenido y hemos estado acostumbrados a tenerla en la información financiera. 68% de comisiones de sostenibilidad para supervisar asuntos sociales. Bueno, pues ese porcentaje, igual que el anterior, tiene que crecer para que efectivamente, bien sea a través de una comisión específica, bien sea a través de otras comisiones, todos estos KPIs y objetivos sean absolutamente monitorizados. Seguro que con todo esto, Ana, esto nos ayuda a tener más impacto, ¿no?, en los territorios en que operan las empresas.
Pues eso es, Concha. Muchísimas gracias. Hemos visto y Concha nos ha trasladado cómo, de alguna manera, integramos dentro de nuestras organizaciones la ESG social. Sabéis que esa dimensión, la más exigente y a veces la más abandonada por la dificultad de medir. Y al final ahora, pues eso se refleja en impacto en personas. ¿Y cómo medimos el impacto en personas? ¿Cómo lo estáis midiendo las empresas? Pues ya este estudio ya trazaba esas variables y esos indicadores que ya nos marca la taxonomía y que está pidiendo CSRD. El primero de ellos es cómo llegamos a las comunidades y qué sensibilidad tenemos con aquellas necesidades de las comunidades. Pues mirar, durante estos 10 años se han ejecutado más de 138.000 proyectos. Es verdad que las empresas habéis tendido a hacer proyectos más largos, que son proyectos que han continuado en el tiempo y no tantas actuaciones atomizadas. Entonces, por lo tanto, ha habido una concentración, pero sí ha habido una relación mayor con las entidades con las que colaboráis. ¿Qué tipo de...? Ya nos ha hecho un esbozo Concha al inicio y nos ha dicho, oye, pues habéis trabajado en educación, habéis trabajado en salud. Han sido temas que se han ido adaptando con el tiempo, porque en estos 10 años, y lo veremos un poco en la recopilación final, nos han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, al principio había muchos proyectos dedicados al empleo, con una crisis económica importante, sobre todo de colectivos más en riesgo de exclusión. Luego hubo proyectos dedicados a la salud y empiezan a, sobre todo, salir en los últimos años proyectos que se han mantenido en temas de salud, por supuesto, tanto hacia nuestros empleados como hacia el exterior, y también proyectos relacionados con tecnología humanística o con cohesión territorial, ¿no? Que yo creo que eso es otro de los temas más relevantes. Esto es lo que os decía al principio, que sigue mantenida la preocupación de las empresas, sobre todo por esa formación, por ayudar a las comunidades a través de la educación a la inclusión, en todos los sectores. También veis en el informe cómo esto se traslada a todos los sectores. Y al final, pues 460 millones de beneficiarios en 10 años. Beneficiarios que en algún caso que más del 75% se consideran beneficiarios directos y también hay un tanto por ciento que son beneficiarios indirectos. ¿Cuál es el otro? En este impacto en comunidades, también daros un dato adicional que también para nosotros es relevante porque ha habido una evolución y es en qué territorios se han operado. Cuando nosotros empezábamos a medir el impacto social de las empresas con esta metodología, ya 10 años, recuerdo que es que echemos la vista atrás, pues en esos 10 años había más un equilibrio de proyectos internacionales y nacionales. Y a lo largo del tiempo lo que ha habido es sobre todo un giro de proyectos y de colaboraciones más en el territorio en el que están las empresas, mucho más de localización en España. ¿Cuál es el otro gran grupo de interés que también de alguna manera ha esbozado, porque tiene que estar entroncado en la estrategia Concha? Los empleados. Las empresas tienen una gran capacidad de traccionar y de impactar en los empleados, tanto con iniciativas directas, que principalmente también está destinado a programas de educación. Aquí las empresas nos decís que el 100% tenéis programas de formación para permitir ese reskilling y upskilling de empleados. Ojo, que esto a veces nos parece, oye, esto todo es voluntarista. Esto está dentro del plan de los derechos sociales que pone la Unión Europea y está dentro de los indicadores que comentará al final Concha, que ya pide la CSRD, reskilling y upskilling. Pues ya habéis avanzado y ya tenéis esos programas de formación. Ya veremos también que nosotros creemos que esto más es por oportunidad, más que solo por regulación, ¿no? Pero que es verdad que estos datos ya los va pidiendo un poco la regulación. También importantísimo, sois capaces de traccionar a los empleados hacia la sensibilización y hacia la colaboración con las comunidades a través de programas de voluntariado. Un dato que dice mucho el equipo y que está Miguel principalmente, que no sabíamos, eran incapaz de cuantificar, era la media del voluntariado que tenéis las empresas. De media en estos 10 años estamos alrededor del 10%. Es verdad que en años ha llegado al 14%, pero en total más de 185.000 empleados participando en proyectos sociales. Al final, un 10% de los empleados movilizados a algo extra con horas cedidas o con horas adicionales es un tema más que relevante.
Y un zoom también en temas que tienen que ver cómo trabajamos con esa S, ¿no? Cómo hacemos y movilizamos también tanto hacia el exterior como hacia el interior a nuestras organizaciones para que la S nos permita un modelo mucho más inclusivo, ¿no? Pues trabajamos también con el mundo de la discapacidad. El 97% de las empresas decís que tenéis una inclusión en plantilla con personas con discapacidad. Luego hablaremos del dato de este año que ha sido especialmente relevante. También ha habido un giro a inclusión directa frente a medidas alternativas. O sea que todos estos 10 años yo creo que también esto con camino por recorrer, pero que es un indicador importante. De todos los indicadores, aunque tengamos esos 185.000 incluidos en programas directos de voluntariado, cada vez tenéis actividades más transversales de iniciativas sociales y el 95% de los empleados de media han participado en estas iniciativas. O sea que el poder divulgativo, yo me acuerdo sobre todo en temas también de cercanía a los ODS, que era un tema que impulsaba Naciones Unidas, era realmente importante cómo las empresas éramos capaces de trasladarlo a nuestros empleados. Y luego, cómo fomentamos otro de los temas que también veremos, que está dentro y lo veréis en el informe, de los temas exigidos ahora por la regulación, ¿no? Los planes de igualdad, cómo habéis transformado las organizaciones. En este informe vemos que todavía hay un 53% de lo que es igualdad de género, un 53% de hombres y un 47% de mujeres, pero el 94% ya decís que tenéis planes de igualdad y surgen otros colectivos en materia de diversidad, surge el tema de diversidad generacional y, por supuesto, los que ya había, cultural, de raza, etcétera, ¿no? Y ya empezáis a trabajar con una diversidad mucho más integrada y eso también lo hemos visto en estos 10 años de evolución. Y, por supuesto, esto nos lleva a que, decía antes, volviéndolo a conectarlo, ¿no? Con el concepto empresarial, con la rentabilidad al final de las empresas, requiere de inversión, ¿no? Y por eso probablemente el sector financiero, entre otros, ha impulsado, ¿no? No solamente con emisiones, sino que incluso con esos mecanismos de colaboración, de engagement en los diferentes territorios, con no solamente grandes empresas, sino también con el mundo SME, pequeñas y medianas compañías para las que hacer todo esto tiene un coste, ¿no? Y entonces hay que ver en el balance, en el trade-off, cómo las empresas podéis efectivamente acometer esta evolución. Y la podéis acometer y la debéis acometer con inversión, emisión financiera, por supuesto, todo el mundo de los incentivos que están encima del mercado, pero también con colaboración. Ese ODS 17 lo que nos dice es que prácticamente ninguno de los retos que tiene ninguna de las empresas de nuestro país y el sistema industrial puede acometerse en soledad. Y por eso ese dato, ¿no? En esos 10 años, esas 20.828 colaboraciones con entidades sociales que tienen detrás efectivamente un 89% de las empresas de nuestro país. Creo que esto es importante, ¿no? Porque cuando al final las empresas publican resultados, parece que al final hablamos mucho de los resultados financieros y se nos olvida que también están dando estos resultados, porque de cada euro que están invirtiendo hacia adentro en inversión social, hay un 38 de inversión hacia afuera, ¿no? Que nos lleva a ese dato, a esos 280 millones de inversión adicional en toda esta tipología de iniciativas sociales que estamos desgranando por el informe. Bien, ¿esto qué ha hecho entonces en estos 10 años? Ahora hablaremos de futuro, pero está bien pararse y pensar qué hemos hecho en estos 10 años, qué han hecho en estos 10 años las empresas que colaboran en el mundo SERES y el sistema. Bueno, pues lo que han hecho es fortalecer esos valores de sostenibilidad, integrarlos dentro de las compañías con una inversión total en estos 10 años que no parece menor, 9.718 millones de inversión en proyectos sociales en 10 años. Luego, han hecho lo que hacían con esa visión, en algunos casos cortoplacista, de rentabilidad financiera al accionista, pero ya parece que en estos 10 años también hemos empezado a practicar ese concepto de stakeholder capitalism. También dar a los territorios en que operan las empresas aquello que les ha permitido operar en esos territorios. Y lo han hecho participando un 63% de esas grandes empresas del mundo IBEX, pero también todas las demás, que tienen además más dificultades, como decía, porque este concepto efectivamente tiene un coste.
Y lo han hecho participando en esas iniciativas de sensibilización que decíamos en un 95%, promoviendo educación o empleo de calidad, promoviendo educación y en momentos pasados pensando mucho, ¿no?, en lo que ha pasado en el entorno de la salud. Bien, todo esto está muy bien y ahora vamos a empezar a hablar del siguiente concepto, aunque ahora vamos a hacer un pequeño snapshot de qué ha pasado en el 22, pero todo esto efectivamente hay que representarlo, hay que comunicarlo y para eso están los informes de sostenibilidad. El 100% de las empresas, como no puede ser de otra manera, han publicado la información no financiera, pero ya lo que tenemos es empresas que le están dando la importancia a todo esto a través de un informe, una separata que de alguna manera explica todo esto que se está haciendo. Creo que esto ayudará mucho a que se entienda mejor todo lo que están haciendo las empresas españolas y probablemente por eso que cuando se publican resultados financieros también se haga y se atienda a las publicaciones de los informes de sostenibilidad que dicen todo eso adicional que se aporta. Yo creo que como los 10 años han sido intensos, a lo mejor, Ana, que le resumamos los datos de los 10 años les viene bien. Pues lo hemos dicho y gracias, Concha, porque en estos 10 años nos han pasado muchas cosas. Lo mencionaba Concha al principio. Pasábamos de una S totalmente filantrópica, que al final solo tenía una visión de comunidad, poco engranado en la compañía y que, como hemos visto en el capital organizacional, pues ha pasado a ser parte realmente de la estrategia de negocio y de integrar a todos los grupos de interés. Nos han pasado también temas de contexto. Hemos vivido una crisis económica, hemos vivido un impulso de los temas ESG, ahora estamos viviendo también una reacción en contra, pero también la vivimos en el pasado. Hemos vivido también un COVID. Todo eso ha terminado constatando, y lo hace este estudio, que además ha logrado cuantificar muchos de esos indicadores, ha terminado constatando el compromiso mantenido de las empresas con la S de social. Eso es otro de los aprendizajes que también tenemos. Y, ¿cómo no? Pues con una serie de impactos que, como dice Concha, pues han sido relevantes. Volvemos a repetir, cantidad de proyectos que están ligados al territorio, 138.000 proyectos en total, casi 10.000 millones de inversión, alrededor de 1.000 millones por año, 209.000 colaboraciones. Las empresas no lo han hecho solo. Ha crecido y ha mejorado la colaboración no solo con entidades sociales, sino con otros agentes y han sido capaces de traccionar también inversión. Hemos llegado a beneficiarios que nos hemos ido ajustando con las necesidades del momento. Hemos involucrado a los empleados, más de 2,4 millones de empleados. Y también hemos hecho una parte que a veces focalizamos poco, pero hemos empezado a contarlo hacia el exterior y a contagiar a otros y también a animar, tener esa... si lo habéis visto, o sea, los informes de confianza nos están diciendo que la empresa es el agente más confiable en estos momentos. Por lo tanto, tiene también esa obligación de transmitirlo e involucrar hacia el exterior. Y eso también es algo que hemos medido en el informe y que hemos visto cómo ha ido creciendo. El último zoom de datos, que no es nuestro objetivo aquí marcarnos una serie de datos, pero sí, de nuevo, el 2022 lo que marca es esta tendencia, ¿no? ¿Qué os quiero contar del 2022? Pues se mantiene ese compromiso con la comunidad y con los beneficiarios. Se mantiene, y esto ha crecido este año frente al año pasado, esta integración de personas en riesgo de exclusión y con discapacidad. El ratio de este año está alrededor del 2,69 de empleo directo. Esto es lo que nos habéis dicho las empresas que habéis participado. También el número de proyectos y esa tendencia a tener más concentración y más vinculación y una alianza mayor con las iniciativas que apoyáis se ha mantenido. No trabajando en solitario, sino colaborando con otros y siendo tractores también de otra inversión adicional, como decía Concha, y transmitiendo también esta sensibilización. Y cómo no, aparecen también que un 15% de las empresas habéis sido capaces de lanzar instrumentos financieros alrededor de la S, que alrededor de la parte medioambiental, como decía Concha, es importante los datos cuantitativos y son más fáciles de tener, pero también empiezan a haber inversión asociada a la parte social. Por lo tanto, el 2022 vemos que también hay esa tendencia de compromiso y que afianza los mensajes de estos 10 años. Y vamos a ver qué va a pasar en el futuro.
Vale, pues entonces ahora vamos a lo más complejo, ¿no? Si hemos dicho que esta década ha validado la tesis de cómo este concepto, como no, forma parte, ¿no?, de la variable de competitividad. También hemos validado la tesis de que hay una dificultad de medir y entonces esto está muy bien. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo reportamos? ¿Cómo lo podemos poner en valor? Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, la expectativa es que CSRD diera respuesta a todo esto, pero, os soy honesta, no es la realidad. Es el principio del camino. La CSRD lo que está implicando es que las compañías se enfrenten a un entramado de más de 1000 y pico data points, una complejidad de cómo esto se integra en la compañía y cómo efectivamente no las llevamos al colapso de los KPIs, sino cómo ponemos criterio a eso, ¿no? Y seleccionamos aquellos que de verdad marcan vuestras diferencias, vuestros activos diferenciales. Bien, aquí solo voy a hablar de los 4 estándares que tienen que ver con lo social. Y os voy a dar un segundo titular. El que está allá a la izquierda sí que efectivamente es suficientemente concreto para que en todo lo que tiene que ver con la plantilla propia, todos los conceptos de brecha salarial, de la composición, de los niveles directivos, todo esto está suficientemente concretado en el SRS 1. Diría que ahí la principal dificultad que se ha incorporado es esa incorporación de asalariados y no asalariados y cómo podemos medir toda esa información y cómo reportarla. De ahí hacia la derecha está la complejidad. Y aquí es donde diría que tenemos más KPIs que teníamos antes, pero no todos los que necesitamos para medir todo ese impacto, todo ese compromiso que las empresas están teniendo con los territorios en los que operan. ¿Por qué digo esto? Porque el SRS2 en sí mismo tiene la complejidad de que es medir todo esto que estamos hablando hacia afuera, hacia la cadena de valor. Tenemos que ser capaces de promover que las empresas con las que trabajamos y que necesitamos en nuestro proceso productivo cumplan con todos estos requerimientos. Y no me voy a detener ahora en dónde está la Directiva de Debida Diligencia, pero veréis cómo a nivel europeo, y precisamente porque es una variable de competitividad, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, no está ni mucho menos cerrado el cómo va a funcionar. ¿Y qué hacemos con el SRS3 y el SRS4? O sea, aquí es donde deberíamos medir en el 3 el impacto, ¿no?, en los territorios en los que operamos. Y aquí en el 4 deberíamos de ser capaces de efectivamente no solo medir esos aspectos asociados a seguridad, a protección de datos, bueno, esto está bien, sino cuál es el impacto que generamos, la calidad del empleo que generamos en los territorios en que operamos. Bueno, pues la realidad es que solamente podemos dar respuesta a estos 2 estándares, al 3 y al 4, con un concepto que os sonará, que es el concepto de doble materialidad. Y por eso esto es un concepto estratégico. Solo hay una manera de poder utilizar bien estos 2 estándares y entender qué KPIs vamos a imaginar para medir si las compañías hacéis un ejercicio de reflexión estratégica de cuál es el impacto ESG entendido de una manera integral, cuál es el impacto que una descarbonización tiene en el componente social. Conceptos simples, la licencia operal parasocial, infraestructuras socialmente sostenibles. Ahí es donde tienen que estar los KPIs que midan todo esto. Y os sonará, y utilizo un último concepto, la identificación de los AIROS, los riesgos y las oportunidades. Solo con ese ejercicio seremos capaces de reportar este KPI y este KPI. Por tanto, titular final de la slide. Este informe SERES Deloitte ha tratado durante 10 años de descubrir cómo medir el impacto social. Para el año siguiente vamos a ver, ¿no?, cómo evolucionamos el informe. Tenemos un pasito más, tenemos CSRD. Lo que trato de decir ahora es que, ojo, porque esto de aquí de la derecha tampoco está todavía respondido y las empresas que os estáis enfrentando a ese gap análisis lo estáis descubriendo, que ni mucho menos tenemos ya los KPIs concretos, sino que hay que construirlos para cada caso a medida. Lo que sí tenemos es que efectivamente cada vez más tendremos que integrar el concepto de la debida diligencia en todo lo que es la protección de esos derechos humanos y ambientales de la cadena de suministro. Entonces, es seguro que tendremos que integrarlo en nuestros procesos operativos. Esto implica transformación otra vez. Tendremos que identificar impactos adversos reales y potenciales. Eso vuelve a implicar transformación, porque hay que cuantificar, medir y registrar los impactos en el balance. Obviamente habrá que establecer medidas de mitigación y de prevención para poner fin a esos impactos adversos y luego viene todo el corporate defense.
Habrá que establecer políticas, procedimientos, cortafuegos para que no tengamos problemas que nos vengan arrastrados de la cadena de suministro. Bien, hay cosas que ya se están haciendo, hay datos que el informe nos dice, ¿no? El 89% de las empresas están adoptando medidas para identificar estos riesgos, el 84% afirma integrar la debida diligencia. Concepto integrar, bajo mi punto de vista, es muy amplio. Seguro que lo tiene en cuenta. Integrar ya habrá que trabajar seguro en ello. El 83% involucra a proveedores. Empezamos a preguntar más si cumplen con nuestras políticas, también con nuestros clientes, con quienes queremos trabajar. No solo, por supuesto que también bajo un prisma de si económicamente nos es más oportuno trabajar con ellos o no, sino también si siguen nuestras políticas. Y el 77% cuenta con un plan para extender esos compromisos a la cadena de valor. Pero seamos honestos, falta todo lo de la derecha. La realidad es que no estamos midiendo de verdad, auditando de verdad, si toda esa cadena de suministro sigue exactamente esas políticas, y esto en un medio plazo nos puede generar efectivamente un problema, y no solo reputacional. 51% no está considerando la integración de cláusulas contractuales referentes a esas directivas de compras, o no se disponen de mecanismos de reclamación. Y entonces terminamos. Hoy hemos dicho que los 10 años hemos imbricado el concepto, hemos empezado a medir cosas que no medíamos, hemos ido aprendiendo entre todo el ecosistema. Decimos que tenemos ahora ya un titular que está la Directiva de Debida Diligencia que nos puede ayudar, CSRD, pero tampoco parece que sea solución definitiva, entre otras cosas porque tenemos todavía unos meses para implantar una y 2 años para implantar la otra. Y entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Y aquí terminamos. Bueno, la primera parte está clara y es en la que más hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Y esto es importante, sobre todo el primer punto. ¿Cuáles son las expectativas que para nuestras empresas tiene el ecosistema? Esta frustración que tenemos cuando hay críticas a la forma de avanzar de determinadas industrias, bueno, a veces podrán estar más armadas o menos. Lo que está claro es que si nosotros desde dentro trabajamos en esas expectativas, probablemente ese gap se pueda cerrar de mejor manera. Entender las expectativas hará seguro que comuniquemos mejor, que demos respuesta mejor a esas expectativas. Segundo, también tenemos que entender las expectativas de los ratings ESG. Ahí hay una directiva ya encima de la mesa. Esta directiva no se prevé hasta septiembre del 25, pero creo que nos va a ayudar mucho a que no haya tantos índices que efectivamente nos piden cosas distintas y, ¿por qué no decirlo?, que nuestra visión es que debería estar totalmente alineado, obviamente, con CSRD. No es algo que el reglamento ahora mismo establezca. Lo que sí te dice es que si estás utilizando datos de los SRS, tienes que comunicarlo en los índices ESG. Todo esto nos marcará cuál es, de manera mejor comunicada, el propósito, ¿no? El impacto que la empresa quiere generar en su amplitud, integrando todos los conceptos. Y, por tanto, si eso es así y quieres ser creíble, entonces tendrás que comunicar esos objetivos, ese 81% de objetivos que determináis, tendréis que decir cuáles sois y cada año tendréis que efectivamente comunicar cómo se están reportando. Y como decía al principio, para que funcione, lo mejor será conectar los objetivos de los directivos también a esos objetivos, igual que se conectan a otros, porque si no, lo que no se mide efectivamente no pasará. ¿Qué va a pasar con CSRD? Bueno, ya sabéis que efectivamente tenemos todos esos estándares, 4 sociales, doble materialidad. Nadie ahora mismo tiene la respuesta de verdad sobre este ejercicio. Esto no es un ejercicio de compliance, es un ejercicio estratégico donde está el corazón de la diferencia de las diferentes empresas y donde vais a contar de verdad cuál es el impacto que realmente, gracias al ESG, queréis generar. Y para todos esos topics que sean materiales, y seguro que va a haber más de uno que sea social, tenéis que dar respuesta a 4 aspectos y en eso CSRD es muy inquisitiva. Tienes que trasladar cuál es tu estrategia, cuál es la gobernanza, si hay un departamento que se encarga de eso, que hay perfiles que se encargan de eso, cómo fluye la información en la organización. Tendremos que ser capaces de identificar riesgos, oportunidades y cuantificarlos y tendremos que medirlos y monitorizarlos. Y termino con la Directiva de Debida Diligencia. Hablaba al principio de competitividad, esto está muy bien. La realidad es que la directiva nos debería ayudar a que esas rupturas de la cadena de suministro que se están produciendo en la Unión Europea,
en sectores que para nosotros son importantes, como el textil, el sector de manufacturing. Me gustaría que esta directiva ayudara a esto. La directiva está encima de la mesa, pero no está aprobada. Los alemanes están tratando de probablemente frenarla porque su directiva ya aprobada es más soft que la que quieren otros países, como puedan ser los franceses, donde lo que se quiere es penalizaciones del 5% de los ingresos si no cumplimos con estos aspectos. Quedaros con el último titular, que es: la directiva saldrá adelante de una o de otra manera, con la información que tenemos hoy, probablemente de una manera más soft que lo que la estábamos visualizando, pero eso ya a partir de ahí nos lo dirá obviamente temas políticos, ¿no? Y te doy paso, si quieres, para cerrar. Pues quiero cerrar en primer lugar dando las gracias a Deloitte. Han sido 10 años, a todo el equipo que estáis aquí, a Concha. Bueno, es una gozada poder trabajar con vosotros, Elena, y todo el equipo de analistas por allí. Ha sido un placer. Daros muchísimas gracias a las empresas que de manera constante no solo nos habéis pasado las cifras, sino que a pesar de las turbulencias de estos 10 años habéis seguido con vuestro compromiso mantenido. Para nosotros es muy importante trasladar estas cifras, ¿no? Y cómo de alguna manera, especialmente en el COVID, desdoblasteis vuestro compromiso con la sociedad, ¿no? Yo creo que eso quedó claro y en algún momento de estos 10 años tenéis el Zoom también. Yo creo que ahora podréis recopilar, os pasaremos un link en el post donde podéis recopilar todo lo que ha pasado en cada año y hay ese Zoom en cómo actuasteis las empresas en el COVID. Y por último, como dice Concha, pediros esa mirada al futuro, ¿no? Vuelve a haber ruido en el entorno. Hay una regulación creciente que no da respuesta a todo. Nosotros creemos, y yo creo que lo ha trasladado Concha, que hay que volver a los básicos, hay un propósito o una integración en la estrategia. Para nosotros eso es lo relevante, teniendo esa mirada, por supuesto, a todos los grupos de interés y a esas exigencias que vienen regulatorias y los índices, y buscando una manera de trasladar todos estos indicadores más sencilla, como decía Fernando, más directa y que nos ayude además a gestionar, como estamos nosotros trabajando también con empresas como Deloitte y otras en el mapa SERES de huella social, ¿no? Os esperamos al año que viene y esperamos que cumplamos una década o que ya no tengamos que seguir reportando así, porque esto ya queda totalmente integrado y hemos aclarado todo lo que CSRD no trae. Y nada, y sin más, lo que más importante ahora, Concha, no sé si quieres decir ahora, es que escuchéis a protagonistas. Tenemos esta última parte a 3 empresas que son de sectores distintos, que son grandes protagonistas de esta transformación y sería terminar, pero doy los últimos segundos, no sé, Concha, si quieres algo. Yo he hablado un montón ya, que ahora que hablen ellos. Que son los que saben. Pues vamos, a vosotros, cuando queráis. Dentro vídeo. Ah, perdón, eso me he equivocado. ¿Ves cómo tenía que hablar, Concha? Ya sabía yo.
Colocan los últimos sillones. Voy a presentaros, aunque estáis viendo aquí ya los invitados que están a partir de ahora con nosotros. Carlos Ruiz es director de sostenibilidad de Acerinox. Carlos, bienvenido. Elena Fernández, que es la subdirectora de Relaciones Internacionales y ESG de Correos. Bienvenida. Y Daniel Morales, director de sostenibilidad de Orange y director también de la Fundación. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenidos a los tres. Bueno, gracias. Lo decía ahora con Chayana. Está muy bien que haya tres empresas, que son tres grandes empresas muy diferentes, con ámbitos de trabajo muy distintos, pero comprometidas también con algo que en el fondo compromete esta directiva a, no sé si son 30.000 empresas en total en Europa, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora llega el momento de los ejemplos, de cómo estáis trabajando en estos asuntos. Y empiezo por ti, Elena. Correos. En el caso de Correos, vosotros trabajáis con datos de personas. La seguridad de esos datos es fundamental, sobre todo de cara al futuro. Claro, todo esto puede convertirse en un problema o puede convertirse también en una oportunidad, por ejemplo, para comunidades más desfavorables, que tienen un acceso más complicado. En el caso vuestro de Correos, ¿cómo estáis trabajando esa necesidad de seguridad en los datos de las personas con las que los clientes, no solamente los empleados? ¿Y cómo lo transformáis y cómo puede convertirse también en una oportunidad, fundamentalmente en esto, ¿no? En sectores más desfavorecidos donde a lo mejor el acceso es más complicado? Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Bueno, hablando de la CSRD, yo creo que efectivamente es un riesgo y una oportunidad para las empresas. En el caso de Correos, pasaremos el 1 de enero de 2026 de reportar 70 puntos de información a más de 1.000, con lo cual la gestión de la información es algo fundamental para nosotros. También para abordar estos cambios y adelantándonos un poco a lo que decía Concha y Ana, el año pasado ya hicimos la primera matriz de doble materialidad para efectivamente pensar o identificar qué gaps podíamos tener y de qué manera podíamos ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes y a la ciudadanía, ¿no? En materia de gestión de datos, pues tenemos una subdirección de ciberseguridad, una política de seguridad muy potente, somos infraestructura estratégica para el Estado y, por supuesto, toda la política de protección de datos está implantada y la integramos también en toda la parte de requerimientos a los proveedores y antes de firmar los contratos tienen que estar acorde con nuestro código ético y con nuestro código de protección de datos, ¿no? En cuanto a toda la parte de datos y de información que hay ahora mismo, hablábamos en el equipo, ¿no? de tener cuidado, ¿no? con la infoxicación, ¿no? Ahora mismo hay muchos datos y la clave es cómo identificarlos, los que más te sirven a ti, cómo explicarlos y cómo utilizarlos para realmente interpretar y dar ese producto, ese servicio que está demandando principalmente los colectivos vulnerables, ¿no? Correos tiene casi 50.000 empleados, más de 2.400 oficinas, 6.000 puntos de atención y como país también tenemos el reto de la despoblación, el reto de la despoblación y de la pérdida de población en zonas rurales. Si hay 8.000 municipios en nuestro país, 3.300 están en riesgo de despoblación. Y cuando nos dimos cuenta, cuando simplemente leer informes ya lo ves, identificamos también que en los últimos 10 años los bancos han ido cerrando oficinas, reduciendo el número de cajeros y para intentar paliar esa desconexión y esa brecha financiera, digamos, de acceso a los servicios bancarios, lanzamos el servicio Correos Cash, que lo que permite es acceder a ingresos de efectivo y a retiradas de efectivo en todas nuestras oficinas, en las 2.400 y luego nuestros 6.000 carteros y carteras rurales que están recorriendo todas las zonas, todos los municipios, estos 3.000 municipios que están en riesgo de población, pues los están recorriendo ellos diariamente.
también cuentan con una PDA, con un móvil, digamos, que permite hacer esta entrega y retirada de efectivos. Y la semana pasada, con Caixa, lanzamos el primer servicio de solicitud de entrega o de recogida de efectivo a nivel telefónico, ¿no? Entonces, yo creo que los datos, como decía, no son una oportunidad para ofrecer mejores servicios y conectar con el territorio y con las personas y con los negocios también, ¿no? Porque en la pandemia, cuando pues todo el mundo priorizaba que se pagara con tarjeta, pues en una panadería de un pequeño pueblo, pues nadie iba con tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, pues ese acceso al cash era fundamental y es lo que hemos, por ejemplo, utilizado los datos para desarrollarlo. Os voy a decir que nosotros vamos a charlar aquí un ratito, pero vamos, preparad también vuestras preguntas porque al final la idea es que podáis intervenir y cualquier duda que tengáis la podamos preguntar. En vuestro caso, Carlos, claro, es una empresa muy internacional, trabajáis en comunidades muy diferentes. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo estos parámetros sociales que se aplican o que se tienen que aplicar los inducís en sitios tan distintos, en países tan distintos? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una legislación europea que tenemos que trasladar a todos los países donde operamos, ¿no? Porque conozcáis un poco el Grupo Acerinox, estamos hablando que estamos presentes en prácticamente los 5 continentes a través de fábricas, centros comerciales y servicios al cliente. Fabricamos acero inoxidable y acero de altas aleaciones y, como decía, pues tenemos presencia, por ejemplo, pues en España tenemos presencia en Algeciras, con Acerinox Europa, con Inoxfil en Ponferrada, con Roldán en Ponferrada, con Inoxfil en Igualada, o tenemos fábricas en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Malasia. Nuestra división de aleaciones de alto rendimiento tiene también fábricas en Alemania y Estados Unidos, por lo tanto tenemos que intentar trasladar todos estos requerimientos a un enfoque internacional. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar poner en valor el compromiso de las empresas y la capacidad que tienen las empresas de tener impacto social por la propia actividad de la empresa. Es decir, somos fuentes de generación de valor en aquellas sociedades en las cuales estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, a nivel grupo, la última estimación estamos cerrando, como todos, el informe anual del año pasado, pero estamos hablando de que el valor económico que distribuimos a nivel grupo son 6.000 millones de euros en pago a empleados, dividendos, compras de materias primas, etcétera. Es decir, somos una fuente de generación de valor y de riqueza allí donde estamos, ¿no? Pero creo que también es importante el tener un enfoque global. Es decir, tenemos que tener una estrategia global, tenemos que tener y trasladar esas políticas corporativas desde el punto de vista de sostenibilidad y también en el ámbito social a todos los países en los que estamos trabajando. Y nosotros, por ejemplo, pues disponemos de un plan que llamamos Plan Impacto Positivo 360 grados, con ese enfoque de intentar conseguir un impacto global que trasladamos a todas las fábricas y centros de operación en los que trabajamos y que tiene 5 pilares, de los cuales 2 están relacionados con impacto social. Uno, muy enfocado en todo lo que tiene que ver con el compromiso con nuestras personas, con crear una cultura, la diversidad, temas de seguridad, y otro enfocado en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro y el impacto en la comunidad. Entonces, por daros algunos ejemplos de indicadores, antes hablábamos de los 1000 data points de CSRD. Yo creo que nosotros intentamos enfocar a algunos indicadores que sí que consideramos que son relevantes, ¿no?, en cada uno de esos stakeholders, de esos grupos de interés, ¿no? Pues por ejemplo, en la parte de empleados, pues a pesar de las diferentes crisis económicas y conflictos bélicos, hemos sido capaces de crear empleo en el año 2023, lo cual es un impacto muy positivo, ¿no? Hemos contratado, además, con un foco muy importante en colectivos de menores de 30 años, es decir, todas estas personas que están saliendo de la universidad, que están en búsqueda de su primer empleo, pues el 80% de las contrataciones han sido enfocadas a personas de menores de 30 años, ¿no? Entonces, tenemos un 97% de contratos indefinidos, lo cual facilita estabilidad en el empleo, genera riqueza, etcétera. Hay otros ámbitos que son muy importantes, pues todo lo que tiene que ver con temas de diversidad, ¿no?
tenemos un objetivo de alcanzar un 15% de mujeres en el año 2030, que es un dato muy pequeño, pero que en una industria, digamos, muy intensiva en energía, en empleo, etcétera, pues es un dato relevante. El año pasado hemos conseguido llegar a 13,28% y si excluimos todo lo que es la categoría de operarios, estamos en datos próximos al 33%. Es decir, que son datos que yo creo que son relevantes. Desde el punto de vista de proveedores, tenemos casi 8.000 proveedores, de los cuales el 80% son proveedores locales. Estamos generando un gasto en proveedores locales próximo a 3.000 millones de euros. Es decir, que esa generación de riqueza en empleados, en contratistas, en proveedores, en inversores, etcétera, es relevante. Y además queremos trabajar con ellos. Tenemos una estrategia de compras a 2023-2027 que tiene tres áreas de trabajo. Uno, todo lo que tiene que ver con riesgos ESG. Concha ha hablado muy claramente de todo lo que tiene que ver con compromiso de diligencia, con la nueva directiva, etcétera. Otro, todo lo que tiene que ver con capacitación de empleados. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con el engagement con proveedores, en intentar crear valor juntos. Y además tenemos la suerte, o digamos que estamos muy orgullosos de que este año, por segundo año consecutivo, hemos conseguido la medalla Platinum de EcoVadis, que reconoce a las empresas con mejor desempeño en temas de sostenibilidad en toda la cadena de suministro global, ¿no? O sea que el foco de proveedores también es relevante. Y por último, y aunque no es por último, lo menos importante, todo lo que tiene con compromiso social. Es cierto que no tenemos un desarrollo social corporativo muy grande porque intentamos que sea a nivel local. Yo creo que eso es una, digamos, un driver y una enseñanza de estos 10 años que hemos estado hablando del informe de impacto social, ¿no? Es que tenemos que estar pegados a las operaciones en nuestras infraestructuras y tenemos que ser capaces de generar impacto social alrededor de nuestra actividad. Y por eso hemos definido un nuevo marco social que está enfocado pues, en temas de bienestar social, en temas de ayuda a las personas más vulnerables, en protección del medio ambiente, en diferentes ámbitos, pero muy enfocados a la componente local, porque como seguro que entendéis, las necesidades de la sociedad en España son completamente distintas a lo que estamos hablando en Sudáfrica, en Malasia o en Estados Unidos. En el caso vuestro, Daniel, y también compartido con Correos, ¿no? Pero siempre que hablamos de compañías de telecomunicaciones aparece ese término maldito que es la brecha digital, de la que todos padecemos probablemente dentro de las organizaciones y también fuera. ¿Cómo afrontáis estos criterios sociales en torno a este aspecto que es tan importante y tan permanente, ¿no? Pues precisamente incorporando ese problema dentro del core business, ¿no? de la empresa, ¿no? Yo siempre digo que tenemos la gran suerte, las empresas de telecomunicaciones, de participar de un sector donde el propósito de la compañía está muy ligado al ámbito, al negocio, ¿no? Directamente, ¿no? Conectar a las personas se ha convertido ya no en algo voluntario, sino en una necesidad, una primera necesidad en los países desarrollados, ¿no? Cualquiera de nosotros lo vive día a día, ¿no? Si no estás conectado, es imposible que avances en cualquier aspecto de tu vida, o es muy difícil que avances, ¿no? Profesional, educativo, de entretenimiento incluso, ¿no? Personal, ¿no? Por eso, intrincar el propósito de la compañía de conectar a las personas, acercarla a lo que más importa, con el ámbito social es relativamente sencillo, ¿no? Porque los dos drivers miran en el mismo sentido, ¿no? Y ahí el esfuerzo que hacemos las compañías de telecomunicaciones por reducir esa brecha digital o esas brechas digitales es enorme, ¿no? Especialmente en el ámbito territorial, ¿no? Yo hablo por Orange, pero creo que todo el sector está haciendo esfuerzos grandes por que no exista desconexión digital en territorios rurales, ¿no? En zonas rurales, ¿no? La cobertura en España es de las mejores que puede haber en Europa y en consecuencia en el mundo. Y estamos hablando que la cobertura de despliegues 4G está por encima del 99%, ¿no? Y si hablamos de fibra, también está muy cercana al 95% en el global del sector, ¿no? Y lo más importante, el esfuerzo en zonas rurales
es enorme, ¿no? En el caso concreto de Orange, más de 700 municipios de menos de 5.000 habitantes tienen cobertura de fibra y el 93% tiene cobertura 4G, ¿no? Con lo cual es clave que sigamos esforzándonos, ¿no? Pero no sería justo digamos, achacar ese esfuerzo inversor solamente al sector, ¿no? En este caso, la colaboración con la Unión Europea, los fondos europeos y el propio esfuerzo inversor del Gobierno de España ha hecho posible, con proyectos como el Plan Único, que los despliegues se hayan consolidado, ¿no? Podéis imaginaros que los despliegues, cuanta menos población, pues resultan más complicados en el ámbito privado, ¿no? por la rentabilidad de los planes de negocio, y en ese sentido la colaboración con los fondos Next Generation ha sido clave para que las grandes compañías hagamos despliegues en esas zonas rurales, ¿no? Y estamos hablando solo de hardware, ¿no? Pero si hablamos también de la parte más software, de nada sirven las infraestructuras si no las acompañamos de competencias digitales, ¿no? En ese sentido, también España está bien posicionada. El 65% de la población española, según un informe de la propia Fundación Orange, tiene competencias digitales básicas según el estándar europeo, y hay que alcanzar el 80% según esas recomendaciones, esas mismas recomendaciones europeas de aquí al 2030, ¿no? Estamos muy por encima de la media a nivel europeo. Y eso pues, nos llena de orgullo, pero no nos para poder seguir intentándolo, ¿no? Ese esfuerzo en conseguir mejorar las competencias digitales se hace también desde un punto de vista de brechas, ¿no? Hemos hablado de la territorial, pero existe otra de edad, donde proyectos para mejorar las competencias de nuestros mayores son clave. O además las posibles brechas digitales que pueden existir en género, ¿no? No tanto por el uso, sino por el concepto, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de las ideas, las soluciones, los diseños digitales están gestionados y liderados por hombres, ¿no? Aunque el uso de las redes, el uso de la tecnología es paritario, ¿no? Por lo tanto, la mujer se tiene que incorporar también en esa definición de cuál es el futuro de la transformación digital de este país, ¿no? Y solamente por terminar, no solo existen conexiones con el negocio en el ámbito de las competencias, también tenemos una responsabilidad, o así lo vemos, en el uso adecuado de las pantallas, ¿no? Existe un debate muy vivo actualmente en la sociedad española relacionado con el uso de las pantallas en menores, y nosotros no queremos evitarlo, queremos estar encima del debate, aportando todo lo posible para encontrar soluciones a ese problema, ¿no? No queremos que exista una regulación independiente de nuestro impulso y nuestra motivación por conseguir que pues, los menores, en este caso, pues, tengan un uso adecuado a las pantallas, ¿no? Y por lo tanto, nuestros esfuerzos también van por ahí en el ámbito de lo social, ¿no? Para conseguir impactar, ¿no? Y si nos vamos al aspecto de la nueva legislación, por supuesto también estamos muy encima haciendo gaps análisis, como no puede ser de otra manera. Tenemos, en mi opinión, una gran suerte con la ley de vigilancia francesa, que, como bien ha mencionado Concha, es bastante exigente, y nosotros, al ser una filial de una compañía francesa, pues estamos obligados a cumplirla al 100%, ¿no? Y eso nos da un poquito de ventaja en cuanto a la nueva legislación. Y también somos Platinum en EcoVadis como Acerinox, con lo cual estamos muy orgullosos de contar con una cadena de valor a la que, bueno, hacemos todo lo posible por comprometerla y por involucrarla en nuestros procesos, ¿no? Yo me llevaría hablando aquí 3 horas, pero creo que tenemos que hacer debate. Os quería preguntar a los tres, porque más o menos habéis hecho un poco el dibujo y se intuye que se están creando oportunidades de negocio cumpliendo estos indicadores sociales, ¿no? Pero yendo a casos concretos, ¿es una carga para las empresas el hecho de cumplir estos indicadores, o se generan oportunidades de negocio, y cuáles serían? Por ejemplo, vosotros, Carlos, en vuestro caso, una empresa también muy internacional, sensible a todo lo que pasa. En este caso, la guerra de Ucrania seguramente os ha afectado de alguna manera, ¿no? Pero ¿hay oportunidades de negocio? Yo creo que sí. Yo creo que las oportunidades están enfocadas en todo lo que
estamos hablando de la territorialización, ¿no? Es decir, el volver a los territorios, ¿no? Como bien comentas, pues los diferentes conflictos bélicos en Rusia, en Oriente Medio e incluso en el Canal de Suez, lo que ha hecho es que desde el punto de vista de crecimiento económico e incluso de todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro se han modificado, en muchos casos se han alargado esas cadenas de suministro y se han incrementado los costes, ¿no? Son retos estratégicos que desde el punto de vista de riesgos para las compañías internacionales tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que valorarlos. Entonces, yo creo que toda esta nueva situación geopolítica lo que hace es que probablemente vayamos a una mayor autonomía estratégica de cada una de los territorios, ¿no? de las zonas. Además, yo creo que en Estados Unidos con el IRA o en Europa con el Green Deal, el Fit for 55, etcétera, lo que están intentando es incrementar la competitividad de sus propias empresas, de las empresas locales, ¿no? E incluso en algunos casos intentando poner los mismos condicionantes que tenemos las empresas locales en Europa a los productos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso se convierte en una oportunidad para aquellas empresas que ya tenemos esa componente local interiorizada. Desde Acerinox, por ejemplo, pues estamos intentando potenciar nuestros mercados más relevantes, como son Estados Unidos y Europa, también diversificando nuestro portfolio de productos hacia productos de mayor valor añadido, y yo creo que ahí es donde realmente es una oportunidad para todas las comunidades que están alrededor de nuestras infraestructuras, porque supone la posibilidad de crecer en empleo, de crecer en valor añadido hacia los productos y hacia los clientes, y eso está haciendo que las empresas crezcan, ¿no? Y luego yo creo que también hay un doble efecto desde el punto de vista más local, y es todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro hace que estemos más cerca de nuestros clientes, es decir, los clientes quieren tener un suministro, un stock, una logística mucho más cercana para poder dar también servicio a sus clientes aguas abajo, y por otro lado, cada una de las empresas también estamos trasladando esa preocupación desde el punto de vista de diversificar nuestra cadena de proveedores y incrementando los proveedores locales. Elena, ¿vosotros? En nuestro caso, al ser una empresa más de consumo, Correos como empresa pública y como operador designado para proveer el servicio postal universal, desde hace años, muchos años, ya estamos obligados a proveer un servicio que sea accesible, asequible y uniforme en todo el territorio, ¿no? Entonces, eso también es un reto, por un lado, pero por otro lado también nos ha generado muchas oportunidades, ¿no? Como decía, eso ha generado que nosotros tengamos una capilaridad que dudo mucho que tengan, o sea, una capilaridad física de personas, 46.000 personas en todo el territorio nacional, dudo mucho que haya otra empresa en nuestro país que tenga esa capacidad de llegada, ¿no? De llegar a todos los domicilios y a las empresas de nuestro país 5 días a la semana, ¿no? De una manera asequible y accesible, como decía. Ello lo que nos ha permitido también ha sido identificar muy bien esas necesidades que comentábamos antes y desarrollar toda una palanca, toda una línea de lo que llamamos negocio con impacto, para acercarnos a todos los colectivos. Y, por ejemplo, tenemos una línea que se llama Servicios de Proximidad, que además de Correos Cash, que por ejemplo es uno de los servicios, ¿no? que más podemos, muy tangible, como he explicado antes, facilitamos en nuestras oficinas un acceso a servicios de la administración, ¿no? Queremos ser un poco ventanilla única de la administración. Vendemos también las etiquetas de los coches de la DGT, por ejemplo. El año pasado hicimos ya más de 1.800.000 operaciones de DGT, y con este tipo de servicios, además, ponemos en valor no solo la creación de valor en kilómetro cero, sino que también creemos que es muy importante poner en valor que ese impacto social que generamos genera también un impacto medioambiental positivo, porque al final ahorramos muchísimos desplazamientos, y eso tiene que ver con
con el medio ambiente, con el calentamiento global, etcétera, ¿no? E igualmente, la provisión de servicios en estas áreas rurales también genera o hace que la población no tenga que abandonar esas poblaciones por falta de servicios, y hacemos que el valor económico que se genera en las zonas rurales sea mucho mayor, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lanzamos hace 3 años Correos Market, que es una plataforma de comercio electrónico muy enfocado a productores locales, a productores españoles, y el objetivo fundamental era ayudarles un poco a acompañarles en esa transformación digital, ¿no? Oye, si vendes en tu pueblo pequeñito de 8.000 habitantes o menos, pues tu enfoque es muy reducido, ¿no? Entonces, la idea era eso, facilitar esa digitalización y, además de ayudar en la creación de nuevos ingresos, algo muy importante también que nos parece es en la reducción de costes, ayudarles a reducir costes, ¿no? En este sentido, Correos Market no solo, por supuesto, les ha supuesto una nueva línea de ingresos, sino que además, pues dado que nosotros no cobramos por estar ninguna comisión por estar en nuestra página web, pues se han ahorrado casi 400.000 euros en el último año en comisiones, y también debido a la competitividad de nuestras tarifas para hacerlo accesible y asequible a ellos, pues también se han ahorrado más de 300.000 euros en la utilización de este servicio, ¿no? Y luego tenemos la parte también de negocio circular y activista, con el que también pretendemos identificar y poner en valor las posibilidades que existen en el territorio o en los colectivos más vulnerables, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos a disposición en nuestras oficinas el redondeo con impacto, que nos permite tener alianzas con diferentes ONGs, que variamos más o menos cada 3 meses, y de esa manera contribuir en proyectos muy específicos con un impacto muy medido en territorio, en educación, en salud, etcétera, que creo eso ayuda a multiplicar un poco el impacto de Correos. Y en el caso vuestro, Daniel, en ese mundo tan convulso, que se está moviendo tanto y últimamente más. Sí. Bueno, yo creo que al final las empresas grandes no ven como un coste los aspectos ESG. Hay distintas corrientes dentro de las grandes empresas, ¿no?, que hay que manejar, ¿no? Por un lado, los que piden cumplimiento normativo básico y no me líes, ¿no?, hasta los grandes creyentes, ¿no? Y entre medias, pues hay muchísimos departamentos, personas intermedias que, bueno, que hay que ir convenciendo o haciéndoles ver que el negocio y la sostenibilidad no están reñidos, ¿no?, con propuestas concretas, con proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, Orange fue el primer operador de Europa que lanzó la tarifa social, que es una tarifa orientada a personas con el ingreso mínimo vital. Esas personas tienen acceso a una tarifa de fibra y de móvil por un precio pues completamente fuera de mercado, ¿no? De tal manera que bueno, cubres un nicho, además estás dando un servicio social y estás ganando una cartera de clientes que esperas y confías que en el futuro mejoren sus competencias digitales para que tengan un mejor empleo y dejen de contratar la tarifa social porque ya no cumplan los requisitos y pasen a contratar una tarifa concreta, ¿no? O proyectos como gigas solidarios, ¿no?, que consisten en que cualquier cliente cuando acaba el mes, si no ha utilizado todos sus gigas, esos gigas los usa para que formen parte de una especie de banco virtual, ¿no?, banco de alimentos virtual o banco, en este caso, de gigas virtual, que se donan o se ceden a familias que no tienen recursos, ¿no? En definitiva, el impacto social no está reñido con el negocio y puede
digamos que puede ir en la misma dirección, ¿no? Y mencionabas el tema de lo convulso que está el sector, sí, hay muchos cambios dentro Bueno, del... estáis ahí en medio de un Sí, final sí, de un sí. camino, ¿no? Estamos al final de un camino, la Comisión Europea ya se ha pronunciado, pero no solamente Orange, ¿no? Sino que existen otros cambios dentro del sector de telecomunicaciones pues que llevan a que las empresas que formamos parte de él pues intentemos sobrevivir mejor, ¿no? Mejor en el sentido financiero, pero también eso va a tener un impacto, en mi opinión, en el ámbito ESG, ¿no? Si una empresa está saneada, tiene beneficios, va a ser más capaz de afrontar todos los retos y todas las oportunidades que tenemos en el ámbito ESG, ¿no? Y si se producen sinergias en el aspecto que sea por incorporación de accionariado nuevo en las empresas, como está pasando en Telefónica o en Vodafone, por posibles fusiones, ¿no? Como puede ser en el caso de Orange, eso aumenta también los puntos de vista, la diversidad a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, la fortaleza a la hora de defender proyectos de impacto social, ¿no? Os voy a pedir muy brevemente, porque estamos muy fuera de tiempo, una última pregunta, que me escojáis un reto para los próximos 12 meses, un ejemplo, algo en lo que estéis entre manos y que se vaya a poner en práctica, o un objetivo empresarial. Carlos. Pues yo creo que el reto es el medir el impacto social. Nosotros estamos colaborando con el proyecto de huella social de Seres, y lo que estamos es intentando llegar a indicadores objetivos, cuantificables, comparables, que nos permitan medir el impacto social que tenemos en nuestras instalaciones. Elena. Yo totalmente contigo. Yo quizá iría un poco más allá. Nosotros hemos hecho este año el primer estudio de impacto social de Correos, sí. Y para mí una parte fundamental como empresa pública también es intentar monetizar ese impacto social. O sea, realmente poner, o sea, cuánto costaría al país, al gobierno, si no existiera Correos, por ejemplo. Esa cohesión económica y social de la que hablamos tiene un valor económico, y yo creo que la medición del impacto social va en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es fundamental poner números, cuantificar y monetizar ese impacto. Daniel, sé que te gustaría hablar horas, pero te voy a pedir el titular. Voy a ser breve. Yo me conformaría con que los tecnicismos de la nueva legislación no nos oculten pues el beneficiario y el acceso, ¿no? a proyectos que puedan permitir de verdad llegar a las personas que lo necesitan. Os pedía sobre todo brevedad para tener un par de minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que estáis aquí, de la conversación que hemos visto. Mira, por ahí hay una. Muchas gracias. Soy Isabel de Sibate, del Instituto de Empresa. Y yo quería, porque habéis hablado mucho de KPIs, quería saber, por ejemplo, para nuestros estudiantes o cualquier estudiante que acabe el grado o una formación profesional, que quiera implicarse o quiera empezar a trabajar en una empresa con un cierto impacto social, ¿cómo pueden saber estos estudiantes, o sea, de qué manera comunicáis al futuro trabajador que estáis teniendo estas iniciativas? Porque ellos no saben, saben poco de todos estos KPIs. ¿Cómo comunicáis esto? Yo creo que comunicamos todos, unos más y otros menos, pero el principal herramienta de comunicación es el estado de información no financiera, es decir, el informe anual que tenemos que publicar todas las empresas como consecuencia de la directiva de información de sostenibilidad y la nueva CSRD a futuro, pues nos hace que tengamos que ser muy transparentes en toda la actividad que tenemos en los diferentes ámbitos, y yo creo que es la mejor fuente de información para cualquier grupo de interés que esté interesado en conocer qué hacen las empresas, y los estudiantes es otro grupo de interés más. Creo que en esos informes anuales de las compañías pueden verlo. Luego otras empresas probablemente tengan herramientas de comunicación más potentes, pero a nivel global yo creo que el informe anual es lo más adecuado. Los canales quizás pueden ser las redes sociales también, en el caso de estudiantes, pero con la base de la información no financiera, el informe de sostenibilidad. Y yo creo que además los estudiantes en general están más preocupados que la media de estos asuntos,
y buscan normalmente en Internet cuáles son las respuestas que dan las empresas que pueden ser potenciales empleadoras, ¿no? Ya no es voy a trabajar en esa empresa, sino qué es lo que esa empresa también me puede ofrecer en los aspectos que a mí me preocupen, ¿no? En la diversidad, en medio ambiente o en cualquier aspecto social que cada uno pueda tener como inquietud. Cuando preparaba con Concha la presentación, y me lo ha comentado también Fernando, en SERES tenemos distintas líneas de trabajo y sabemos que las empresas en materias de comunicación, la verdad es que queda camino por recorrer. Fernando lo dice mucho, o sea, esperemos que dentro de muy poco, cuando ya haya una presentación de resultados, haya un bloque financiero, un bloque social y un bloque medioambiental con la misma contundencia, ¿no? Pero en SERES sabemos que esto todavía queda camino por recorrer, primero para evitar esos conceptos también que vuelven a surgir de greenwashing, social washing, y luego para darle la relevancia, si esto de verdad es el valor de una compañía, pues que forme parte y esté en el mismo lugar y a la misma altura que los indicadores financieros. Entonces, estamos trabajando en esa línea y un día, si quieres, te contamos lo que estamos trabajando. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Sé que seguramente habrá más preguntas, pero hemos hablado mucho y muy bien. Y gracias a los tres, gracias a vosotros. Y Fernando, yo creo que cierra la jornada, ¿verdad? Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos conocido y esperemos que todo siga avanzando y que cada vez la sociedad y el mundo estén más enfocados en estas cosas y no en otras que parece que van teniendo mucha importancia también. Gracias, y hasta el año que viene.